La sociedad china hace más de 2000 o 3000 años, que sepamos, empezó a buscar métodos o terapias para sanar partiendo de la base que para ellos las enfermedades son el resultado de una disfunción del yin y el yang o una interrupción del flujo vital o chi. Una de las técnicas que ya entonces empleaban era la acupuntura, el término en latín para definir la introducción de agujas bajo la piel. Hay un dicho chino que dice: cuando llega la energía, la sensación del médico es como si el pez hubiera mordido el anzuelo. Y precisamente de mandarte energía trata este espacio que hemos bautizado Curando el Alma, porque de las muchas incertidumbres que nos acechan, solo tenemos una certeza, que es que la medicina convencional, tradicional, alternativa o complementaria no es una ciencia exacta. Y si no, pregúntate, por ejemplo, ¿por qué tenemos 2 órganos en lugar de 1? ¿O por qué algunos se enferman de COVID y otros no? Realmente nadie lo sabe. Y en esta aproximación al arte de sanar el alma, contamos con el conocimiento del doctor Juan José Sánchez. Sí, he dicho doctor, porque este humanista, a lo largo de más de 30 años de estudios y trabajo como médico de familia, profesor de acupuntura con experiencia clínica y pedagogía, médico especialista en biología y medicina deportiva, pedagogo por la Universidad UPEL de Venezuela y maestro de maestros, etcétera, etcétera, en definitiva, el doctor Juan José Sánchez atesora tanto saber que podríamos aprender escuchándolo a lo largo de muchas horas mientras recorremos el camino de la sanación del alma. Doctor, bienvenido. ¿Está de acuerdo con nuestra presentación? Bueno, la introducción que acabamos de escuchar es realmente remarcable, muy bien. Hay algunos matices, como que, bueno, según la medicina tradicional china, pues la verdad que se expande a lo largo de mucho tiempo atrás, más de 2000 años, y yo te puedo asegurar que hay escritos y hallazgos que están encontrados desde que pertenecen a más de 5000 años antes de Cristo, lo cual significa 7000. Se pierde en el tiempo realmente, ¿no? Si conocemos un poco la historia de la medicina china, pues incluso hay anécdotas muy extraordinarias, como que, por ejemplo, los canales llamados meridianos de energía, pues hace miles de años por lo menos hay un canal que no existía, que empezó a aparecer con el paso del tiempo, a emerger en base a una necesidad psíquica y mental del ser humano, ¿no? El canal ese se llama actualmente en chino el Xin Pao, y en medicina, digamos, china actual se le llama el canal de maestro del corazón, ¿no? Fíjate que es el único canal, digamos, el más joven, y pertenece a la índole del psiquismo y del corazón a nivel de los sentimientos. Antes de avanzar más, una curiosidad. ¿Acupuntura con experiencia clínica? Mira, la acupuntura con experiencia clínica significa, pues, que la medicina tradicional china, lo que es la acupuntura, el arte de sanar a través, como dirían los antiguos chinos, de la utilización de las energías, las agujas, el calor y la moxa, porque fíjate que acupuntura en chino, Chen Qiu Fa, significa el arte de sanar a través de la implantación de agujas y utilización de calor, que es la moxibustión. ¿Qué ocurre? Que en nuestra sociedad se pretende en muchos casos, cosa que yo no estoy de acuerdo, en enseñar solo teoría, ¿sabes? Y luego la práctica la dejamos para que el adepto vaya practicando poquito a poco, empieza con su familia, con sus amigos, y luego... Yo no creo que sea la mejor manera de aprender, no solamente acupuntura, nada. O sea, hay que tener, y es sugerente, y es necesario e imprescindible, que aparte de que nos den una información clara, una información de tal manera que hacerlo difícil, hacerlo fácil, como dicen los taoístas, ¿no? Y lo fácil, complicarlo en el sentido de amplificarlo, hacerlo difícil, está en la línea del Tao, que sea una enseñanza teórico y práctica. ¿Para qué quiero saber tanta teoría y tantos síndromes si después no se practica en una cotidianidad, en una realidad? ¿Está bien saber? Sí, claro, saber no ocupa lugar, eso es relativo. En mi experiencia,
demasiado saber sin practicación ocupa un lugar que no le corresponde, ¿no? Es bueno saber, pero es bueno también tener la práctica de ese saber. Entonces, claro, en muchas escuelas, desgraciadamente, se plantea en una situación, yo diría, sí, de conocimiento, pero también de interés, como de empresa, y de un beneficio ante un esfuerzo realizado. Pero falta, y esa es mi opinión, falta el aspecto de la practificación. Hay que tener en cuenta que no siempre es la empresa o digamos la escuela la que genera eso, sino que también es verdad que muchos alumnos, en base a que desconocen realmente el arte de sanar a través de la acupuntura, la auténtica, la fidedigna, la antigua medicina tradicional china, que es muy complicada, eso también hay que decirlo, no es 2 más 2, 4, yo diría que son integrales y logaritmos, ¿no? Pero las personas en nuestra sociedad tienen tendencia a lo que yo llamo en plan de broma, bueno, bonito, barato y ya. ¿Qué significa? Bueno, bonito, barato y además hay que añadirle un adjetivo más, el ya. O sea, yo quiero aprender acupuntura. A mí una vez me dijeron que si yo le podía enseñar a una persona en, no sé si eran, no quiero recordar ahora, como 4 o 5 semanas, todo lo que yo había aprendido de todo lo que es medicina y medicina tradicional china en un mes y medio. Claro, la respuesta no la hubo. Pues es que decirle que no era insuficiente. O sea, ya la pregunta llama la atención, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiero decir con ello? Que realmente el conocimiento tiene que ir acompañado siempre de una practificación. Y yo añadiría, fíjate, en locución, en medicina, en arquitectura, en cualquier arte, le quiero llamar arte porque es una actividad creativa del hombre, tiene que haber siempre un maestro, un guía, un modelo. No siempre, porque también caeríamos en un aspecto dogmático, pero sí es muy aconsejable de que aparte de que hagamos un esfuerzo como alumnos, aparte de que aprendamos, que practiquemos, es importante que tengamos un referencial de alguien que ya anteriormente a nosotros ha hecho parte ya de su camino de creatividad. Y no es copiarlo, jamás copiar. Es simplemente tenerlo como modelo a seguir. Y luego cada uno, y eso es muy importante, que yo lo aprendí, gracias a Dios, aunque un poco tarde, pero lo aprendí. Cada uno de nosotros, después de haber vivido ese modelo y nuestras propias experiencias, desarrollar creativamente nuestro sentir individual y personal en esa faceta creadora del universo que nunca se repite. Porque el universo no se repite, no hay ni una sola estrella que sea igual a otra, ni una ola es igual a otra ola. Entonces tenemos que ser creativos, tenemos que ser singulares, pero tenemos también que ser lo suficientemente humildes y honestos para referenciarnos en grandes maestros, no solo de arte, de la tradición. Los maestros son necesarios. Y luego, esos maestros también tienen que aprender a soltar. Somos simplemente ayudas, somos impulsores, somos eso, referenciales transitorios de la evolución amorosa, psicoespiritual de un ser creativo divino que es el hombre. Mi descubrimiento del hombre que tengo delante fue de la siguiente manera. Hace un año tenía que operarme de una hernia inguinal. Entonces empecé a buscar vídeos y descubrí a un doctor que desde un vídeo de la televisión de Castilla-La Mancha decía que la hernia inguinal podía tratarse con acupuntura. No sé qué tiene este hombre que cuando lo ves, debe ser cara de buena persona, de sabio, no sé. El caso es que cuando lo ves te infunde confianza. Y así vine a Móstoles, donde tiene una de sus consultas, desde Barcelona. Después él, supongo que sorprendido, se sentó frente a mí y me dijo que no podía ayudarme como yo esperaba y que debía operarme dado el tamaño de mi hernia. ¿Cierto? Totalmente cierto. Pero fluyó la energía, conectamos y me ayudó de otra forma, recomendándome árnica montana para la cicatrización tras la operación. Bien, yo confié y confío en él. Y por eso estamos hoy aquí, grabando esta charla, porque igual que él me ayudó, estoy seguro que este audio ayudará a otras personas a encontrar la luz y hallar el camino de la esperanza para curarse. Pero en este punto, y como hoy solo es una aproximación a sus amplios conocimientos, vayamos al origen, doctor. ¿Cómo llegó hasta la acupuntura?
Tal vez le faltaba alguna pieza del puzzle tras estudiar medicina. Pues eso que dices es cierto. Gracias a Dios, a todos nos falta en algún momento esa pieza o piezas del puzzle que igual no lo sabemos a ciencia cierta, pero intuimos que nos falta algo. En mi caso personal, pues obviamente siempre hubo como una necesidad de aprender algo que no fuera solo medicina, ¿no? De hecho, entre mis colegas médicos llama mucho la atención que hay muchos artistas, es decir, pianistas, escritores, o sea, el mundo de la medicina se aproxima mucho al mundo que podemos llamar artístico. En mi caso, con respecto a la acupuntura, ¿cómo fue mi primer contacto? Pues va a resultar extraño, pero cuando yo estudiaba medicina preventiva o historia de la medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, cuando llegamos a las mitologías chinas y los tratamientos de acupuntura que se estudian en la historia de la medicina, siempre me llamó la atención muchísimo cómo personajes de aquella época, ilustrados de aquella época, podemos decir catedráticos de aquella época, pues utilizaban pequeñas agujas y las colocaban en sitios muy específicos, no en cualquier sitio, no, en lugares que llamaban puntos de acupuntura, que miden milímetros, y que con eso curaban a una multitud de gente, multitud de pacientes. A mí siempre me llamó la atención eso, ¿no? Como también me llamó la atención a otro nivel homeopático el doctor Hahnemann, cuando hablaba de dosis infinitesimales que podían tratar enfermedades por similitud. El caso es cuando yo acabé mi carrera, pues como siempre fui muy enamoradizo, me enamoré de un médico francés, me casé con ella y me fui a vivir a Francia. En el tiempo de noviazgo, un señor mayor, me acuerdo que me llamaba la atención porque iba vestido de caballero andaluz, con una capa y un sombrero andaluz en los Alpes franceses, que hay 1,5 metros de nieve en invierno en las calles, y este hombre yo lo he visto pasear sobre la nieve vestido por eso con su capa de castellano también podía ser, ¿no? Y este hombre era un ingeniero naval, portador de la Legión de Honor francesa, o sea, era un gran personaje, muy amado en esa región, en ese pueblo, Villars de Lans, en Grenoble. Y este hombre, el día que me conoció, pues tuvo una actitud, vamos a decir, diferente, tuvo una actitud muy caballeresca, yo diría que con mucho respeto hacia mi persona, cosa que a mí me sorprendió porque, bueno, yo estaba allí, digamos, de paso, ¿no? Y este hombre me dijo, aparte, en una situación, quiso hablar conmigo aparte, que él había sido formado por los jesuitas, ¿sí? Y que tenía unos conocimientos que no solamente de ingeniería, sino, digamos, humanistas, que consideraba que me tenía que decir algo. Y lo que me dijo es que usted será un gran acupuntor. Claro, yo en aquella época lo que quería ser era un cirujano. Sobre todo me gustaba mucho la obstetricia, o sea, quería ser ginecólogo. ¿Qué ocurre? Que cuando este hombre me dice que yo puede ser que en un futuro fuera un gran acupuntor, pues a mí me picó un poco, me llamó la atención, ¿no? Entonces, pues, vamos a decir que me matriculé para saber qué era en profundidad la acupuntura, porque claro, la mayoría de la gente piensa que la acupuntura es unas agujitas que se ponen en el cuerpo para quitar el dolor. Bueno, ese es un concepto no básico, es subterráneo, es súper básico, ¿no? Pero bueno, claro, también nuestra sociedad, sobre todo España y otros países, no ayudan mucho a difundir la esencia de la acupuntura, ¿no? Por eso me has visto por televisión, porque una de mis funciones en televisión es lo que yo llamo culturizar a la humanidad, no solamente al pueblo español, a la humanidad. Culturizarla es hacer que las personas por lo menos se replanteen qué patologías tiene cada uno o puede tener y qué nivel de respuesta le puede dar la acupuntura. Igual, ojo, igual no le va a curar, pero igual le alivia, igual le mejora o igual le cura, quién sabe, ¿no? Yo he visto milagros. Entonces, no podemos decir que sea una panacea, pero lo que sí recuerdo, y volviendo a la pregunta, es que quise saber qué era la acupuntura. Me valió de muchísimo matricularme en esos 2 cursos que hice, 2 o 3 cursos que hice de acupuntura. En la Facultad de Medicina de Lyon fue la primera. O sea que ya en aquella época,
estoy hablando de 1982. Ya en aquella época existía una cátedra de acupuntura en el Hospital Saint-Luc de Quemados de Lyon, ¿no? Donde yo era alumno, ¿no? Aunque sí tengo que decir algo, jamás me invitaron a hacer ni una sola práctica, jamás. Es más, ni me invitaron, es una forma de hablar, de invitar, a ir a conocer la cátedra, simplemente era teoría. También es verdad que en primer año, pues lo primero que tienes que aprender es el vocabulario de acupuntura, la A, B, C, D, ¿no? Pero no está de más que el futuro adepto tenga contacto con los acupuntores y que haga práctica. Después hice 2 años más de acupuntura en la Société Française d'Acupuncture, cuya sede está en París, dirigido por el doctor Quespi, y estuve trabajando en la zona de Brive-la-Gaillarde, en la zona de Limoges, en la Corrèze, y ahí estuve 2 años. De nuevo insisto, jamás práctica, jamás, y todo era teoría. Con lo cual sí supe lo que era acupuntura, digamos, en teoría, pero el vacío en la práctica fue muy grande. Ya en algún momento contaré las anécdotas que son necesarias para, más que nada, no para criticar, sino para que lo que tú criticas a los demás, tienes que tener mucho cuidado. No vaya a ser que tú luego repliques lo mismo que los demás, ¿no? Entonces, yo creo, como profesor que he sido y sigo siendo, que cada día tengo que aprender a ser mejor persona y aceptar mis errores y corregirlos en la medida de mi potencialidad, porque igual no tengo potencia para todo, ¿no? Una curiosidad, ¿Francia es una potencia en acupuntura? Efectivamente. Fíjate, el primera persona, o decirlo así, que hizo un tratado de acupuntura en China fue un jesuita. Fue redirigido a China por un asunto de punición, es decir, lo castigaron. Y en el castigo va la penitencia. Entonces fue a China y se dio cuenta que los médicos chinos de aquella época, no sé si eran 1800 y algo, pues utilizaban pequeñas agujas, que así le llamaba. Y este señor se llamaba Souliet Morin. Y Souliet Morin, en francés Souliet Morin, era como una especie de embajador en China. Él retomó todo lo que veía de los chinos, habló con estos maestros chinos de la antigua China y hizo un tratado de acupuntura de Souliet Morin, el cual, como él era de origen francés, lo tradujo al francés en Europa. Y es a partir de ese momento, digamos, que se empieza a expandir el conocimiento, por lo menos básico, de la medicina china en Europa. Claro, en Francia ha sido, digamos, la pionera en ese sentido, pero luego, claro, ya se ha extendido no solamente a Francia, sino a todo el planeta, ¿no? Otra curiosidad, antaño las agujas eran de oro y plata. ¿Por qué? Vamos a ver, la aguja de oro es una aguja que, según la medicina china, es la tonificadora, tonificante. Y la aguja de plata es la dispersante. ¿Para qué se usan? Bueno, aparte de que sean de oro o de plata, que ya no lo es, porque ya se ha logrado una aguja de mejor calidad incluso que las de oro y que plata, que son las de acero inoxidable, cuya flexibilidad, cuya calidad de la punta, todo lo que es la aguja, pues es mucho más. Ojalá los grandes maestros antiguos tuvieran las agujas que tenemos ahora nosotros. Vamos, las amarían 1000 veces más, ¿no? Tengan en cuenta que la aguja actual, la aguja china actual, súper tecnificada, tiene una punta de unas micronésimas, es decir, que está tan bien diseñada que lo que es la primera parte de penetración de la piel, que es la que suele producir el dolor, o el supuesto dolor, esa primera parte es casi indolora actualmente. Por eso otro concepto importante de la acupuntura, y es que muchas personas asemejan la aguja intramuscular para poner un antibiótico, por ejemplo, a una aguja de acupuntura. Nada que ver, pero nada que ver en su estructura ni en su función. O sea, simplemente llevan la misma palabra, aguja, porque penetra la piel, pero a nivel anatómico y a nivel estructural, absolutamente nada que ver. La aguja acupuntural, en resumen, es como un pelo de nuestro pelo, pero que tiene punta. Eso podría ser una buena definición para que esa patología que está en Occidente, que se llama la algofobia, que es miedo al dolor, se vaya diluyendo y las personas vayan, más que confiando, dar chance, dar posibilidad, eso sí, a que un profesional de la acupuntura te coloque una aguja y
ahí, cuando un profesional que sepa acupuntura y que haya tenido maestros y que sepa lo básico, te ponga una aguja, te vas a dar cuenta de decir, uy, pero si no la he sentido, o la he sentido, pero no me ha molestado en absoluto. Lo cual no significa que algunas molesten. Ojo, no hay que ser... Pero en general, bien puesto por un profesional, una buena aguja no genera dolor. Se ha escrito: el arte de sanar con agujas, medicina tradicional china, la acupuntura, restablece el flujo de la energía vital. Para el tratamiento de enfermedades frecuentes y severas, la acupuntura se convierte en una alternativa válida y cada vez más aceptada en nuestro medio. ¿Verdadero o falso? Verdadero totalmente, pero poco desarrollado. Muy poco desarrollado. Estoy hablando de España. Yo soy médico español, acupuntor español, y representante en la UAF, y representante en Venezuela, y representante en Europa, de muchos congresos internacionales, y representando incluso a España estuve la última vez. ¿Qué es lo que ocurre? Yo no sé por qué, o prefiero no saberlo, yo ya no sé qué pensar. En España, desde hace más de 35 años, hay una reticencia enorme por, digamos, yo no sé si es la clase política, farmacéutica, médica, pues ya creo que está todo mezclado, ¿no? Al no reconocimiento de algo que lleva más de 5.000 años dando testimonio de su eficacia. Y ojo que no digo que la acupuntura sea una panacea, eso es mentira. Hay cosas que la acupuntura no trata, como la medicina occidental, llamada alopática, porque la tradicional es la más antigua, sería la china. La medicina alopática es la actual, que también yo soy médico de ello. Pues por mucho que queramos tratar un lupus, pues señores, el tratamiento que tenemos es sintomático, no es curativo. Así, por una patología no, por muchas. Entonces, si con acupuntura podemos ayudar, mejorar, ser un bálsamo de vida para personas que están sufriendo, bendita sea la acupuntura. ¿Sobre qué parte de nuestro cuerpo trabaja la acupuntura? ¿Cuál es su fundamento? ¿Restablecer la energía? ¿Para qué dolencias no es aplicable? Pero vea, te lo voy a responder según el Tao, la tradición china. Nosotros somos entidades celestes, o sea, espíritus, almas, psiquismo, como quieras llamarlo. Que no es lo mismo, pero vamos para simplificarlo. Que en un momento determinado de la existencia nos hemos concretizado en una forma gracias a nuestros papás, ¿no? Entonces, nosotros no solo somos materia, músculo, hueso, eso es lo que quieren algunos, desligarse del psiquismo y quedarse solo con la materia, pero es que no somos eso. Somos, como dice la tradición china antigua, espíritus conformados. Es decir, no somos con forma y no somos espíritus, somos espíritus conformados. No se puede separar mi espíritu de mi forma mientras yo viva. Y es así. Entonces, la parte de forma se la hemos dado a los médicos y la parte de espíritus se la hemos dado a los curas. Es una forma de hablar, pero para que me entiendan. Entonces, ¿dónde está la unión de ambos? Pues, ¿cómo se ha hecho del ser humano una parcela? La parcela física y la parcela psíquica y mental. Pero todos sabemos que existen enfermedades psicosomáticas. Entonces, ahí sí hay unión, ¿no? Entonces, de todas maneras, fíjate, incluso en el cientifismo tenemos al cirujano de la octava, como decíamos en el clínico, en el hospital clínico donde yo estudié, y ahí estaba psiquiatría. Y le llamamos el cirujano de la octava para que los pacientes no decirles psiquiatría, que estás loco, ¿no? Es una actitud peyorativa, por cierto. Y entonces, nosotros, incluso los médicos, tenemos nuestra faceta, sabemos que existe una alteración psíquica o psiquiátrica, pero a veces no valoramos como médicos occidentales suficientemente la génesis emocional de muchísimas enfermedades, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes o degenerativas, o simplemente una úlcera del estómago, una gastritis, cuyo componente es emocional. Sabemos que eso existe, sabemos que eso está, y bueno, el tratamiento que hacemos en general, pues ya lo sabemos, una buena benzodiazepina y un poco de psicoterapia y se acabó. Entonces, ¿qué significa la acupuntura? ¿Haría mal? Sí. ¿Haría eso? Porque habría que hacerlo. Pero además existen, que es lo que vamos a, en estos cursos que vamos a dar, o estas conferencias fabulosas que está haciendo el señor Salvador, vamos a dar un conocimiento tan bonito, tan necesario y tan interesante, que las personas sepan, por ejemplo, que muchos de sus psiquismos
pueden ser tratados específicamente con lugares de acupuntura que tienen ideografía, funciones y, sobre todo, activan ciertos núcleos de energía mental que va a hacer que la persona recupere lo que tiene que ser, no lo que los demás quieren que tú seas. Sino, la acupuntura no, te pone en el sitio que te corresponde según tu virtud, tu genética y tu karma, lo que tú tienes que hacer. Por tanto, en contra de lo que la gente cree, la acupuntura no solo sirve para aliviar el dolor. Ahí está el error. Yo sueño, el doctor Juan José Sánchez López, desde hace, yo voy a decir, mínimo de 30 años, que paseaba yo con mi maestro por París, porque como soy francófono, pues me tocaba hacer de intérprete en el Congreso de Estrasburgo y todo eso, ¿no? Y yo paseando por París vi una especie de abadía, y yo sueño con que alguien me regale, me preste una abadía, ¿pero tú sabes para qué? Para poner un hospital general de medicinas que ahora se llaman integrativas, no alternativas, integrar. Entonces, ¿para qué? Para que en ese gran hospital tengamos traumatólogos, cirujanos, endocrinos, acupuntores, homeópatas, y todos bien formados, y todos al servicio de la humanidad. Para ir concluyendo, pues se está escapando el tiempo. El refranero popular es muy sabio. ¿Usted cree aquello de que a perro flaco todos son pulgas? Es decir, cuando estamos tristes somos más vulnerables. Por supuesto que sí. Eso está más claro que el agua. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que no es lo mismo estar solo, abandonado, sin ningún tipo de esperanza. Y en eso sí quería decir que debiéramos de tener en cuenta que no solo la acupuntura, toda la medicina, según mi criterio, debe de estar al servicio de toda la humanidad, no de una parte de la humanidad. Toda la medicina. Luego veremos qué formas podíamos, digamos, relacionarnos con esa realidad. Pero el concepto clave es: la medicina no es patrimonio de una parte de la humanidad. La medicina siempre debe de ser parte de toda la humanidad, incluida la acupuntura. Maravilloso. A modo de conclusión y pensamiento en voz alta, ¿qué opina, doctor, de la frase del médico y filósofo Maimónides? Un buen profesional no trata a una enfermedad, sino a la persona que la padece. Eso es la acupuntura. La acupuntura, dicho por el gran maestro Kipa, que era el maestro que enseñaba al emperador, decía que la acupuntura lo que hay que tratar es al ser primero y luego a la forma. O sea, pues fijaros, lo primero que hay que tratar de un ser humano es su ser. Y luego nos vamos a la hernia, luego nos vamos... Sí, pero lo que a mí me importa es el ser. Si el ser está equilibrado, si el ser está poderoso, si el ser está fuerte, el físico le va a seguir. Si el ser está, como has dicho antes, lleno de pulgas, emocionalmente mal, cualquier cosa le puede dañar. Cualquier cosa, que se llama en medicina china energías perversas. A mí no me gusta llamarlas así, pero se llaman así, ¿no? Son energías de la tierra que acaban dañando al hombre, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el hombre se ha dejado dañar antes y porque ha hecho cosas que han debilitado su espíritu y su ser. Por eso se enferma el ser. Bueno, doctor, hasta que nos volvamos a encontrar, me quedo con la expresión que usted nos ha arrojado, de que el ser humano es un espíritu conformado. El ser humano es un ser que ha sido creado por el universo, que está en el universo durante un tiempo cortito, 100 años para el universo no es nada, pero durante ese tiempo tiene una función que realizar. En la medida que la realiza, el ser no suele enfermar. En la medida que no la realiza, el ser enferma. Y no como castigo, que es otro concepto que tenemos que hablar. La enfermedad no es un castigo, siempre se ha visto así, es mentira. La enfermedad es el medio, la manera de recuperar la función de un ser.